Imagina esto, estás solo en una isla desierta, alejado del bullicio y el caos del mundo. Esa fue la realidad en la isla de Patmos. Me habían desterrado por proclamar la palabra de Dios y testificar acerca de Jesucristo. Todo parecía tranquilo en aquel lugar remoto, pero no sabía que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría mi vida y la de millones para siempre. Era el día del Señor, y mi corazón estaba sumido en oración cuando, de repente, una voz poderosa resonó como el sonido de una trompeta. La voz me llamó por mi nombre y me ordenó escribir todo lo que estaba a punto de ver en un libro y enviarlo a las 7 iglesias. Volteé para ver quién hablaba, y lo que vi fue algo que las palabras apenas pueden describir. Allí estaba él, el Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y un cinturón de oro. Su cabello era blanco como la lana, sus ojos ardían como llamas de fuego, y sus pies brillaban como bronce refinado en un horno. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro brillaba con una luz tan intensa como el sol en su esplendor. Al verlo, caí como muerto a sus pies, abrumado por su gloria. Pero él, con una voz llena de amor y autoridad, me dijo, no tema, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En ese momento, me entregó la primera tarea, escribir lo que había visto, lo que era y lo que sucedería después. Me dio instrucciones específicas para que este mensaje llegara a las 7 iglesias, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. No eran solo palabras de advertencia, sino también de esperanza y promesas para quienes perseveraran hasta el final. Así comenzó todo, con una visión que me llevó desde la pequeña isla de Patmos hasta el mismísimo cielo. Pero esta era solo la introducción. Lo que estaba a punto de revelarse era mucho más grande y aterrador, una historia de juicios, redención y la victoria final del Cordero. Allí en la isla, en medio del mar, lejos de todo lo que conocía, en el exilio total, yo Juan, el apóstol amado por Jesús, recibo una visión gloriosa. Esta visión no es algo común, es un mensaje directo de Jesús para las 7 iglesias de Asia Menor, que representan las diferentes facetas de la vida cristiana y la condición de cada iglesia. En la primera iglesia, Efeso, Jesús habla de su arduo trabajo, su paciencia y su dedicación. Pero hay un pero, han perdido su primer amor. ¿Qué significa esto? Aunque mantenían la fe y la doctrina, se habían olvidado de la pasión y el amor con los que comenzaron. El mensaje es claro, sin amor genuino, todas las obras pierden su propósito. Jesús les insta a arrepentirse y regresar al fervor de sus primeros días. Luego, en la iglesia de Esmirna, el tono cambia. Aquí, Jesús reconoce la persecución y la pobreza que atraviesan. A pesar de todo, Él los elogia por su fidelidad. Este mensaje no solo es un consuelo, sino una advertencia a los que enfrentan el sufrimiento por seguir a Cristo. Jesús les promete una corona de vida a los que permanezcan firmes hasta el final. Esta promesa de recompensa eterna resuena como un faro en medio de las tinieblas. La iglesia de Pérgamo enfrenta otra situación. Aunque algunos se mantienen fieles a la doctrina, dentro de la comunidad existen aquellos que siguen enseñanzas falsas, como las de Balaam. Estas enseñanzas llevan a la idolatría y a la inmoralidad. Jesús les advierte que si no se arrepienten, Él vendrá a combatir contra ello. El mensaje es una llamada a la pureza en la fe, a no permitir que las influencias externas contaminen el alma. En la iglesia de Tiatira, el problema es la tolerancia hacia la falsa profetisa Jezabel, que incita a la iglesia a la inmoralidad y a la idolatría. A pesar de que muchos permanecen firmes, algunos se han dejado seducir por estos engaños. Jesús les habla con firmeza, advirtiéndoles que si no se arrepienten, Él actuará con severidad, pero también les promete autoridad sobre las naciones a los que venzan. Aquí, el mensaje es claro, no hay lugar para el pecado oculto en la iglesia, es necesario mantenerse puros y firmes. En Sardes, la situación es aún más preocupante. Aunque tienen la apariencia de estar vivos, Jesús los reprende por estar espiritualmente muertos. Esta iglesia está llena de personas que parecen tener fe, pero su vida cristiana está vacía, sin fruto. Jesús les llama al arrepentimiento y les ofrece una oportunidad para reforzar lo que queda de su fe. Es una llamada urgente a la autenticidad en la vida cristiana, no solo en las apariencias. La iglesia de Filadelfia, por otro lado, es una iglesia fiel. Aunque no es una iglesia poderosa ni rica, Jesús les elogia por su perseverancia. A pesar de tener poco poder, no han negado su fe. Jesús les promete que serán guardados en la hora de prueba que vendrá sobre el mundo. Este mensaje es una enorme fuente de esperanza para aquellos que, aunque pequeños en número o en recursos, permanecen firmes en su fe. Por último, la Odisea, una iglesia que representa la indiferencia espiritual. Jesús los acusa de ser tibios,
ni fríos ni calientes. Esta actitud es más peligrosa que la hostilidad abierta, porque al estar tibios, no se dan cuenta de su necesidad de Él. Jesús les ofrece una oportunidad de arrepentimiento y les dice que desea una relación ardiente con ellos. El mensaje a la Odisea es una advertencia sobre la complacencia espiritual. Nunca debemos llegar al punto en el que creamos que ya lo sabemos todo o que no necesitamos más de Jesús. Cada uno de estos mensajes tiene una enseñanza profunda y relevante para nosotros hoy en día. Jesús no solo se dirige a esas iglesias del pasado, sino que sus palabras siguen resonando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre cuál de estas iglesias representa su propia vida espiritual. ¿Estamos perdiendo nuestro primer amor? ¿Estamos firmes ante la persecución? ¿Hemos permitido que el pecado se infiltre en nuestras vidas? ¿O, tal vez, estamos cómodos, conformándonos con una fe tibia? Al reflexionar sobre estas iglesias, el desafío es claro: no podemos ser indiferentes, debemos estar alertas y ser constantes en nuestra fe. Este es el llamado que se extiende hacia nosotros, justo como en los días de Juan. El mensaje es eterno, y ahora, al continuar con nuestra exploración, nos dirigimos a cómo estos desafíos espirituales se entrelazan con la obra de la redención que se muestra en el resto de la visión. Después de recibir los mensajes a las 7 iglesias, la visión de Juan se eleva más allá de lo terrenal y lo humano. De repente, se encuentra ante una puerta abierta en el cielo. Un llamado fuerte y claro lo invita a subir. ¿Qué sucede cuando alguien entra en el reino celestial? ¿Qué encontrará Juan al cruzar esa puerta? En un instante, se traslada a un lugar de gloria, un lugar lleno de luz y majestad, un lugar que no puede compararse con nada que haya visto en la tierra. Lo primero que Juan observa es un trono, no cualquier trono, sino el trono de Dios, cuya grandeza sobrepasa cualquier descripción humana. Este trono no es solo un asiento de poder, sino el centro de todo el universo. Es el lugar donde Dios mismo reina con absoluta soberanía. Frente a este trono, todo es perfecto y ordenado, un reflejo de la pureza y la gloria de su ser. Lo que Juan experimenta no es solo una visión física, sino una inmersión en la realidad espiritual de lo que sucede en los cielos. A su alrededor, ve 24 tronos más, en los cuales están sentados los ancianos, vestidos de blanco y coronados con coronas de oro. Estos ancianos representan a los redimidos, aquellos que, a través de la gracia de Dios, han sido purificados y ahora se encuentran en la presencia de su gloria. Su presencia no es solo de descanso, sino también de adoración y reverencia. Ellos no hacen más que adorar a Dios, reconociendo que Él es digno de todo honor y gloria. Sus voces no dejan de alabarlo, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El trono de Dios es el epicentro de una serie de fenómenos celestiales indescriptibles. De este trono emana un resplandor indescriptible, como el relámpago y el trueno, algo tan poderoso que refleja el juicio y la santidad de Dios. Frente a este trono, hay un mar de cristal, tan puro como el vidrio, que refleja la luz divina en toda su pureza. Todo el cielo parece estar en armonía, y cada elemento tiene un propósito para mostrar la gloria y la majestuosidad de Dios. En medio de esta escena celestial, se encuentran 4 seres vivientes, llenos de ojos, cada uno con un aspecto diferente. Uno tiene la cara de un león, otro de un becerro, otro tiene el rostro de un hombre y el último es como un águila volando. Estos seres vivientes son símbolos del poder, la sabiduría, la humanidad y la soberanía de Dios. Cada uno, con su apariencia única, refleja diferentes aspectos del carácter divino. Pero lo más impresionante de todo es su constante adoración. Día y noche, sin cesar, proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué significa todo esto para nosotros, los creyentes en la tierra? La escena que Juan describe no solo es una visión del cielo, sino también una invitación. Nos invita a reflexionar sobre la majestad de Dios y su dominio sobre todo lo que existe. La adoración no es solo una actividad celestial, es un recordatorio de cómo debemos vivir nuestra vida, con reverencia, humildad y asombro ante la grandeza de Dios. Este trono celestial nos enseña que todo lo que vemos y experimentamos en la tierra tiene su origen y su propósito en el plan eterno de Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas está bajo su control y dirección, y mientras todo esto ocurre, lo que Juan escucha es el llamado a la adoración y la proclamación de la soberanía de Dios. Los 24 ancianos, al ver la gloria de Dios, se postran ante Él, poniendo sus coronas a sus pies. Ellos saben que todo lo que tienen es gracias a Él, y así, al igual que los ancianos, estamos llamados a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas, a postrarnos ante Él, a rendirnos a su voluntad. Pero hay más en esta visión. En el centro de esta escena gloriosa, Juan observa algo que llama aún más su atención: un rollo,
un libro sellado con 7 sellos. Este rollo contiene el plan de redención, el destino de la humanidad, la consumación de todos los tiempos. Y ahora, Juan debe ser testigo de lo que sucederá cuando ese rollo sea abierto. Pero antes de que eso ocurra, es esencial comprender quién está en control, quién es digno de abrir el rollo. Este misterio, este desafío, nos lleva directamente al siguiente momento crucial de la visión, la aparición del Cordero. Así, la majestuosidad del trono de Dios se conecta directamente con el propósito eterno que se desvelará en los siguientes momentos, llevándonos a una revelación aún más profunda de su plan divino. Después de ser testigo de la impresionante visión del trono celestial, la atmósfera se vuelve aún más solemne. En medio de toda esa gloria y majestad, Juan ve algo que llama profundamente su atención, un rollo, un libro sellado con 7 sellos. Este libro no es cualquier libro, es el que contiene el destino final de la humanidad, el cumplimiento del plan eterno de Dios. El contenido de este rollo está sellado, lo que significa que aún no se ha revelado su mensaje, y solo quien sea digno podrá abrir estos sellos. El cielo, lleno de alabanzas y reverencia, guarda silencio por un momento, pues todos esperan ver quién será el que pueda abrir. Juan observa que un ángel proclamó con voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Esta pregunta, cargada de urgencia, resuena por todo el cielo. El silencio es abrumador, y en ese silencio, Juan comienza a sentir una profunda tristeza. No hay nadie en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra que sea digno de abrir el rollo. La humanidad, en su caída, parece incapaz de cumplir este rol. Esta es una imagen poderosa de la desesperanza humana. Nosotros, incapaces de redimirnos a nosotros mismos, necesitamos a alguien más para hacer. Pero entonces, un giro sorprendente ocurre. Uno de los ancianos que se encuentran alrededor del trono le habla a Juan, diciendo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Quién es este león? Es el Cordero de Dios, Jesús mismo, quien ha vencido el pecado y la muerte. Es el quien es digno de abrir el rollo, y no solo eso, sino que su victoria traerá consigo la redención para toda la humanidad. En ese instante, Juan ve al Cordero, pero no como un león rugiente, sino como un Cordero que fue sacrificado, con marcas visibles de su sufrimiento. El Cordero, con su sacrificio en la cruz, ha vencido lo que parecía invencible. Él es el único digno de abrir el rollo, de desatar los sellos, de cumplir con el plan divino de salvación para el mundo. Este momento marca el inicio de la revelación de lo que vendrá en los próximos capítulos de la historia de la humanidad, cuando el Cordero desate cada uno de los 7 sellos. Cuando el Cordero toma el rollo de la mano derecha de Dios, los seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante él, con arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Alabarán al Cordero con un cántico nuevo, reconociendo que él es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es una expresión de adoración inquebrantable, ya que Jesús, el Cordero, ha cumplido la obra que nadie más podría realizar. Él es el único que puede abrir los sellos y desatar el juicio de Dios sobre la tierra, pero también Él es el único que puede traer la esperanza y la salvación a aquellos que creen en Él. A medida que el Cordero empieza a abrir el primer sello, todo el cielo espera con ansias lo que ocurrirá. Los sellos no son solo un medio para el juicio, sino también una revelación del carácter de Dios, justicia perfecta, juicio divino y la culminación de su plan redentor. Cada sello desatado marca un paso más hacia el final de los tiempos, hacia la culminación de la historia de la humanidad según la voluntad de Dios. Pero no solo es un relato de juicios, cada uno de los sellos refleja una verdad profunda sobre nuestra vida espiritual y el mundo que nos rodea. A través de estos sellos, Dios nos muestra que hay una batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y que solo a través de Cristo podremos tener la victoria. Los juicios que vienen a través de los sellos no son arbitrarios, sino que son el resultado de una humanidad que ha rechazado a Dios y ha decidido seguir su propio camino. Pero en medio de todo esto, hay una promesa: aquellos que siguen al Cordero tienen esperanza, incluso en medio de la tribulación. Así, los 7 sellos no solo son el juicio sobre la maldad del mundo, sino también la oportunidad de que el pueblo de Dios vea la justicia de Dios en acción y sea finalmente redimido. La apertura del primer sello marca el comienzo de una serie de eventos que transformarán el curso de la historia, eventos que Juan mismo está presenciando, pero que, de alguna manera, también nos incluyen a nosotros hoy. A medida que el Cordero abre cada uno de los sellos, el futuro se revela paso a paso. Los juicios y las tribulaciones que vendrán no son solo consecuencias del pecado, sino también la forma en que Dios demostrará que su reino es eterno y que, aunque el mal tenga su momento en la historia, al final Él tendrá la última palabra. Y así,
el abrir los sellos no es solo el inicio de un juicio, sino también el principio de una restauración divina, de un nuevo cielo y una nueva tierra. Este es solo el comienzo de lo que vendrá, una serie de revelaciones que nos acercan aún más a la consumación del plan divino. Y mientras el Cordero abre el primer sello, la pregunta sigue resonando: ¿estamos listos para lo que viene, como pueblo de Dios? ¿Estamos preparados para entender el propósito detrás de cada juicio, cada tribulación, y ver, en última instancia, la gloria de Dios revelada? Tras la apertura de los 7 sellos, la escena en el cielo toma un giro aún más dramático. El Cordero ha cumplido con la apertura de los sellos, pero lo que sucede a continuación es aún más impactante. Un silencio profundo llena el espacio celestial, y es en ese silencio donde se abre la siguiente fase del juicio divino: las 7 trompetas. Estas trompetas no son solo un sonido, sino una señal de que el juicio de Dios está a punto de desatarse con fuerza sobre la tierra. Cada trompeta trae consigo una revelación, una advertencia y un llamado a la humanidad a despertar antes de que sea demasiado tarde. El ángel que está frente al altar, con un incensario en mano, ofrece las oraciones de los santos ante Dios, y en respuesta, se le da un incensario lleno de fuego, que lanza a la tierra. Este fuego es el precursor de lo que está por venir, los juicios que se desatarán con la primera trompeta. Así, el sonido de cada trompeta anuncia no solo el juicio de Dios, sino también su justicia perfecta, que vendrá a purificar lo que está corrompido. Cuando se toca la primera trompeta, un gran granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra. 1/3 de la tierra, de los árboles y de toda la vegetación es destruida. Este es el comienzo de la serie de juicios que vendrán a través de las trompetas, la destrucción parcial de la tierra como advertencia del juicio venidero. Las imágenes son poderosas y aterradoras, pero también contienen un mensaje profundo: la humanidad debe volverse a Dios antes de que el mal sea erradicado por completo. La segunda trompeta trae consigo una gran montaña ardiendo que se lanza al mar. 1/3 del mar se convierte en sangre, y 1/3 de los seres vivos en el mar mueren, junto con 1/3 de las embarcaciones. Este juicio es aún más severo, demostrando que incluso las fuerzas naturales de la creación están bajo el control de Dios. Nada en el universo está fuera de su alcance. El mar, que ha sido símbolo de vida y abundancia, ahora se convierte en un lugar de muerte y juicio. A medida que las trompetas continúan sonando, el caos en la tierra aumenta. La tercera trompeta trae consigo una gran estrella caída del cielo, llamada ajenjo, que contamina las fuentes de agua. El agua dulce, fuente de vida, se convierte en amarga y venenosa, afectando a aquellos que dependen de ella para sobrevivir. Esto simboliza cómo incluso lo que parecía ser un refugio seguro, como el agua, puede volverse peligroso cuando se ignora el llamado de Dios. La cuarta trompeta destruye 1/3 del sol, la luna y las estrellas, oscureciendo parte del cielo. Este juicio muestra cómo la luz misma de la creación, que guía a la humanidad, será apagada. El universo entero parece estar alineado para declarar que el tiempo de gracia está llegando a su fin. En este momento, la humanidad es confrontada con la realidad de que no puede seguir ignorando la llamada a la redención. Pero la mayor tragedia está por venir. Un ángel vuela por el cielo, anunciando un ay sobre aquellos que habitan en la tierra, pues los últimos 3 juicios serán aún más terribles. A medida que las trompetas avanzan, los juicios se intensifican, y el dolor y el sufrimiento sobre la tierra se vuelven insoportables. Estos ayes son una advertencia: la misericordia de Dios aún está disponible, pero el tiempo de arrepentimiento se está agotando. La quinta trompeta da paso a la liberación de un ejército de langostas demoníacas que atormentan a los hombres durante 5 meses. Estas criaturas no pueden matar, pero sí causar un sufrimiento indescriptible. Este juicio es una manifestación del sufrimiento espiritual que enfrenta la humanidad cuando se aleja de Dios. Estas langostas son una representación de los efectos devastadores del pecado no arrepentido, una tortura espiritual que hace que las personas deseen la muerte pero no puedan alcanzarla. La sexta trompeta trae consigo la liberación de 4 ángeles encadenados en el río Eufrates. Estos ángeles lideran un ejército de 200 millones de jinetes que destruyen a 1/3 de la humanidad. Este juicio nos muestra cómo, cuando se desatan los juicios de Dios, la humanidad enfrenta una catástrofe sin precedentes. A pesar de estos horrores, el corazón humano se endurece. Muchos no se arrepienten, y continúan en su rebelión, rechazando la llamada de Dios a la salvación. Finalmente, la séptima trompeta anuncia el triunfo de Dios. Con su sonido, el reino del mundo pasa a ser del Señor, y Cristo reinará por siempre. Esta trompeta es un símbolo de victoria, el triunfo de la justicia divina sobre el mal, y el establecimiento del reino eterno de Dios. Aunque el juicio ha sido severo,
el final de la séptima trompeta es la esperanza, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el sufrimiento no tendrá lugar. Lo que estas trompetas nos enseñan es que, aunque el juicio de Dios puede parecer aterrador, cada uno de ellos es una oportunidad para que la humanidad se arrepienta y se vuelva a Él. Cada trompeta no solo es un anuncio de juicio, sino también un llamado a la salvación. Es la misericordia de Dios extendiéndose una vez más, aun cuando la destrucción parece inevitable. A medida que la séptima trompeta resuena en el cielo, se hace evidente que lo que vendrá después será el desenlace final del conflicto entre el bien y el mal. Esta secuencia de juicios nos prepara para el momento culminante, cuando la victoria de Cristo sobre todo lo que es impío será definitiva. Pero mientras tanto, las trompetas siguen sonando, y la humanidad tiene una última oportunidad para escuchar y arrepentirse. El sonido de las trompetas se hace cada vez más fuerte, y con cada uno de sus ecos, el cielo parece temblar. Estas trompetas no son simples señales, son el anuncio de un conflicto cósmico de proporciones inconmensurables, la manifestación de una guerra espiritual que se extiende más allá de nuestra comprensión. Mientras cada trompeta es tocada, una nueva fase del juicio se desata, trayendo consigo caos, destrucción y, lo más importante, una confrontación directa entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Al principio, los juicios de las trompetas pueden parecer como cataclismos naturales, granizo, fuego, mareas rojas y estrellas caídas. Pero bajo su superficie, lo que estamos presenciando es mucho más que desastres mundanos, es el enfrentamiento final de dos fuerzas opuestas, la lucha entre la luz y las tinieblas. Y en esta guerra, no solo está en juego el futuro de la Tierra, sino también el alma de cada ser humano. Cuando la quinta trompeta resuena, una gran oscuridad espiritual se desata. Las langostas, demonios con poder para atormentar a la humanidad, se sueltan del abismo. Estas criaturas no son simplemente insectos, sino manifestaciones de los horrores invisibles que acechan en el mundo espiritual. El dolor que causan no es físico, es un tormento profundo del alma, una presión sobre la conciencia humana, una batalla interna que muchos no pueden soportar. Las personas intentan escapar del sufrimiento, pero no pueden. Esta es la guerra espiritual en su forma más intensa, la batalla por las mentes y corazones de los seres humanos, la lucha por nuestra adoración, por nuestra lealtad. Pero no se equivoquen, el mal tiene un propósito, y ese propósito es robar, matar y destruir. Las fuerzas oscuras no luchan para ganar un territorio físico, sino para sembrar el caos en el corazón humano. La quinta trompeta no es solo un juicio, es un recordatorio de que la batalla espiritual no siempre es visible a nuestros ojos. El tormento que las langostas traen a la humanidad es solo un reflejo del sufrimiento espiritual que muchos ya experimentan al vivir alejados de Dios. El enemigo no se conforma con la destrucción externa, su mayor triunfo es despojar a las personas de su esperanza, su paz y su relación con Dios. Sin embargo, la guerra espiritual no se libra solo en el abismo. Cuando suena la sexta trompeta, se desata una invasión aún más aterradora. 4 ángeles, encarcelados hasta ese momento, son liberados del río Eufrates, y lideran un ejército de 200 millones de jinetes que desatan muerte y destrucción por toda la tierra. Este ejército no es solo una fuerza militar, es una manifestación de la guerra espiritual en su forma más directa y violenta. A través de este juicio, Dios permite que las fuerzas del mal muestren su verdadero rostro, un rostro de destrucción y caos. El ejército de los jinetes se lleva consigo un tercio de la humanidad, y aunque este es un juicio aterrador, también es una advertencia a todos aquellos que se niegan a arrepentirse. El sufrimiento causado por este ejército no es solo físico, sino también espiritual. Y aquí es donde la guerra espiritual realmente alcanza su punto culminante. A pesar de los horrores que las trompetas desatan, a pesar de las oportunidades que Dios da para arrepentirse, las personas se niegan a cambiar. Después de las plagas, después de la destrucción, la humanidad aún se mantiene en su obstinación. No buscan la paz con Dios, y esta es la tragedia mayor en la guerra espiritual, cuando el ser humano decide, de manera consciente, rechazar el perdón que Dios ofrece. La guerra espiritual no solo se libra en el campo de batalla físico o a través de calamidades, se libra en cada decisión que tomamos, en cada momento en que elegimos el pecado en lugar de la justicia. El enemigo no se limita a un lugar o tiempo específico, su campo de batalla es el corazón humano, y sus armas son la mentira, la tentación, la distracción. Las trompetas no solo anuncian juicio sobre la tierra, también revelan la intensidad de esta guerra invisible, de esta batalla espiritual que se libra en cada uno de nosotros. La guerra espiritual es real, y no podemos ignorar. Cada trompeta es una advertencia de que el mal no se detendrá, pero también es un recordatorio de que, a través de Cristo,
tenemos la victoria asegurada. A medida que los juicios se intensifican, la lucha entre las fuerzas de la luz y las tinieblas alcanza un punto crítico. Los cielos y la tierra resuenan con la furia del conflicto, pero al final, sabemos que la victoria pertenece a Cristo. Aunque el enemigo pueda ganar batallas, la guerra ya está ganada. Y cuando la última trompeta suene, será el momento en que el triunfo final de Dios sobre las fuerzas del mal se consumará de una vez por todas. La guerra espiritual no es algo que podamos evitar, pero sí es algo que podemos ganar, porque la victoria ya ha sido ganada en la cruz. Las trompetas nos recuerdan que el conflicto está en marcha, pero también nos llaman a recordar que en Cristo, estamos más que vencedores. A medida que los juicios del cielo continúan, un nuevo y aterrador capítulo comienza a desplegarse, las 7 copas de la ira de Dios. Este es el juicio final, la culminación de todo lo que ha sido anunciado a través de las trompetas, y el momento en que el castigo de Dios se derrama en su totalidad sobre aquellos que han rechazado su llamado. Las trompetas trajeron advertencias y desastres, pero las copas representan el juicio sin misericordia, la respuesta divina a la rebelión y el rechazo de la verdad. En el momento en que el ángel con las 7 copas aparece, el cielo se llena de una sensación de solemnidad. La multitud celestial, que había visto el sufrimiento de la humanidad a través de las trompetas, ahora se prepara para la última fase de la purificación del mundo. El ángel recibe las copas de la ira de Dios y comienza a derramarlas sobre la tierra, desatando una serie de desastres que van más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. La primera copa, derramada sobre la tierra, provoca úlceras dolorosas y llagas malignas en aquellos que llevan la marca de la bestia. Esta copa es un recordatorio de que aquellos que han decidido seguir al enemigo, aquellos que han dado su lealtad al mal, ahora deben enfrentar las consecuencias de su decisión. La maldad, que parecía prosperar en el mundo, se enfrenta finalmente a la justicia de Dios. Las úlceras no son solo físicas, son un símbolo de la corrupción interna, de las heridas espirituales que han marcado a aquellos que han rechazado la gracia de Dios. La segunda copa se derrama sobre el mar, transformándolo en sangre. Este mar, que una vez fue fuente de vida, ahora se convierte en un lugar de muerte, donde todo lo que en él habita perece. La vida misma, que Dios creó para sostenernos, ahora se ha vuelto corrupta debido al pecado. Los océanos, que alguna vez representaron el vasto poder de la creación, ahora dan testimonio del juicio de Dios. El mar ya no es un símbolo de sustento, sino un recordatorio de la separación que ocurre cuando la humanidad rechaza la verdad. Cuando la tercera copa se derrama sobre los ríos y fuentes de agua, se convierte en sangre, y toda la tierra experimenta una sequedad espiritual. El agua, que es esencial para la vida, ahora se ha vuelto impura, un símbolo de la sed espiritual de aquellos que, a pesar de tener acceso a la fuente de vida, han decidido ignorar. Los ríos, que una vez fueron fuente de limpieza y renovación, ahora están contaminados, y aquellos que dependen de ellos para sobrevivir experimentan un profundo desespero. La humanidad, que ha rechazado a Dios, se enfrenta a la sequedad de su propia alma. La cuarta copa derrama calor abrasador sobre la tierra. El sol, en su furia, quema a los hombres con su fuego, intensificando su sufrimiento. La humanidad, que ha adorado al sol y a los poderes del mundo, ahora se ve castigada por el mismo elemento que antes creía que podía controlar. Este es un juicio sobre los ídolos, sobre las cosas que los hombres han puesto en el lugar de Dios. Lo que antes era un símbolo de poder y belleza se convierte en un instrumento de sufrimiento. La humanidad, que ha puesto su esperanza en cosas temporales, ahora enfrenta la consecuencia de esa elección. La oscuridad física es solo una manifestación de la oscuridad espiritual que habita en aquellos que han abrazado el mal. Esta copa revela cómo, al rechazar la luz, aquellos que siguen al enemigo se sumergen en una oscuridad que es imposible de superar. Es una metáfora del alma humana que, al alejarse de Dios, entra en una desesperación profunda, una oscuridad interior que no puede ser superada sin la luz de Cristo. Es el fin de la esperanza para aquellos que han decidido, voluntariamente, seguir el camino de la perdición. La sexta copa se derrama sobre el río Eufrates, secándolo y permitiendo que los reyes del este se preparen para la guerra final. Este es el preludio de la batalla del Armagedón, la última confrontación entre las fuerzas del bien y del mal. El río, que había sido un obstáculo natural, ahora se seca para permitir el enfrentamiento. Las fuerzas del mal, reunidas bajo la bandera de la rebelión, avanzan hacia su destino final. El secado del Eufrates es una señal de que la batalla está a punto de comenzar, y el fin de todo lo que se ha estado gestando en la sombra se acerca rápidamente. Finalmente, la séptima copa es derramada sobre el aire, y un gran estruendo resuena en el cielo. Se produce un terremoto sin igual, el más grande que la humanidad haya conocido. Las ciudades caen,
las naciones se derrumban, y la corrupción y la maldad de los hombres son finalmente juzgadas. Este terremoto es el último aviso, la señal de que el juicio ha llegado a su fin. No hay más lugar para la rebelión, no hay más tiempo para el arrepentimiento. La victoria final pertenece a Dios, y el mal es erradicado para siempre. Lo que las 7 copas nos enseñan es que la ira de Dios no es algo que deba tomarse a la ligera. Su justicia es perfecta, y su paciencia ha sido larga, pero llega un momento en que el mal debe ser juzgado. Estas copas son un recordatorio de que la justicia de Dios es inevitable, y que aquellos que eligen vivir en oposición a Él enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Pero también es un recordatorio de que la misericordia de Dios sigue disponible, incluso en medio de su juicio. Hay una oportunidad de arrepentirse antes de que la última copa sea derramada. La elección está en nuestras manos, seguir a Dios o enfrentar las consecuencias de rechazar su gracia. La historia de la caída de Babilonia marca un giro crucial en el desenlace del conflicto entre el bien y el mal, un evento tan monumental que resuena no solo en los cielos, sino también en el corazón de la humanidad. Babilonia, que durante siglos ha sido el símbolo de la arrogancia, la opresión y la corrupción, ahora se enfrenta a su destino final. Esta ciudad, que se erige como un faro del poder humano y la rebelión contra Dios, ha sido el centro de la idolatría, el pecado y la persecución de los justos. Y ahora, después de innumerables advertencias, su caída es inminente. Cuando un ángel desciende del cielo con gran poder, su luz brilla tan intensamente que ilumina toda la tierra. La caída de Babilonia no es un evento aislado, es una declaración de... El mensaje del ángel es claro: Babilonia ha caído, ha sido destruida, y el juicio de Dios ha llegado. Pero este no es solo un acto de venganza divina, es el cumplimiento de una promesa de justicia, el resultado inevitable de una ciudad que ha persistido en su maldad y ha rechazado la misericordia de Dios. La destrucción de Babilonia es descrita con detalles apocalípticos, la ciudad se reduce a escombros, sus ruinas se diseminan por el aire, y todo lo que antes era un símbolo de grandeza y riqueza se convierte en un desolado montón de escombros. Los comerciantes que una vez prosperaron en las calles de Babilonia lamentan su caída, pues sus riquezas se han desvanecido en un instante. Aquellos que se beneficiaron de su corrupción ahora se encuentran con las manos vacías. La grandeza de Babilonia era solo un espejismo, una ilusión de poder construida sobre la injusticia y la maldad. Pero la caída de Babilonia no es solo un juicio sobre la ciudad en sí, es un juicio sobre todas las naciones que han seguido su ejemplo. La ciudad de Babilonia representa más que un lugar geográfico, es un símbolo de la cultura, la política y la economía que se apartan de Dios, que buscan la autosuficiencia y la adoración a los ídolos. En su caída, se ve reflejada la condena de todas las naciones que han vivido alejadas de los principios divinos. El ángel que proclama la caída de Babilonia también advierte a los fieles: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Esta es una llamada a la separación, un llamado a los que siguen a Dios a mantenerse alejados de los caminos del mal, a no dejarse seducir por las ofertas del mundo. Babilonia representa la tentación de seguir el camino de la autosuficiencia, la riqueza, el poder y la adoración de los ídolos. Es el lugar donde el pecado se esconde tras una fachada de prosperidad, y por eso, los fieles deben alejarse de ella antes de que el juicio de Dios se derrame por completo. A medida que Babilonia se desintegra, el cielo celebra la justicia de Dios. Aleluya, cantan los ángeles, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. La caída de Babilonia no es solo una tragedia, es un triunfo de la justicia divina. Es la demostración de que, aunque el mal puede parecer prosperar por un tiempo, su tiempo está limitado. Dios no permitirá que el pecado continúe sin consecuencias. El fin de Babilonia es el fin de todas las fuerzas del mal que han gobernado la tierra con opresión, mentira y violencia. Aquellos que se aferran a la maldad hasta el final enfrentan la condena, pero aquellos que han elegido el camino de la justicia, el camino de la verdad, serán testigos de la victoria final de Dios. La caída de Babilonia también tiene una implicación directa para la Iglesia, para aquellos que han sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Es un recordatorio de que, como seguidores de Cristo, debemos vivir con integridad y fidelidad, separándonos de los valores de un mundo que se aleja de Dios. Babilonia no es solo un lugar lejano, es una metáfora del sistema mundial que constantemente nos tienta a desviarnos del camino de la verdad. La caída de Babilonia es una advertencia de que las tentaciones del mundo no son inofensivas, son peligrosas y pueden llevarnos a la destrucción si no vigilamos nuestras vidas. Y mientras Babilonia se consume en su propia destrucción, surge una imagen de esperanza: el reino de Dios. La caída de la ciudad del pecado da paso al establecimiento del reino de justicia, donde Cristo reinará y la paz prevalecerá. El mal será erradicado para siempre,
y aquellos que han sido fieles heredarán el reino de Dios, un reino de vida eterna, sin sufrimiento, sin corrupción, sin maldad. La victoria es de Cristo, y la gloria será suya para siempre. La espera ha llegado a su fin. Después de las 7 copas de la ira, de la caída de Babilonia y de todos los juicios que se han derramado sobre la tierra, el momento más esperado por los justos y temido por los malvados se aproxima, la segunda venida de Cristo. Este es el clímax de toda la historia, el regreso del Rey, el cumplimiento de la promesa hecha a sus seguidores. Este momento, que ha sido anticipado desde el principio de los tiempos, no es solo el retorno de un hombre, sino la manifestación definitiva del poder y la gloria de Dios, quien ha venido para restaurar todas las cosas. En las nubes del cielo, brillando con una luz incomparable, aparece el Hijo del Hombre, rodeado de miles de ángeles, con una espada afilada en su boca, listo para juzgar a las naciones. Su llegada no es silenciosa ni discreta, es un evento cataclísmico que resuena en todo el universo. El cielo se abre como un libro, y los cielos y la tierra tiemblan ante su presencia. El estruendo de su venida es como un trueno, una señal de que el juicio está cerca y de que el tiempo de la misericordia ha terminado. Este regreso no es como la primera venida de Jesús, en humildad y debilidad, sino en poder y majestad. Los que lo vieron en la cruz, que lo conocieron como el Cordero sacrificado, ahora ven al León de Judá, el Rey triunfante. Los justos, aquellos que han perseverado en la fe, son arrebatados al encuentro de Él en el aire, para reunirse con el Señor para siempre. Este es el momento de la victoria, de la redención final. Ya no hay más dolor, ni más llanto, ni más sufrimiento, porque Cristo ha venido para hacer nuevas todas las cosas. Pero, al mismo tiempo, la venida de Cristo es el inicio del juicio final. Aquellos que han rechazado su llamada, aquellos que han vivido en rebelión contra Él, enfrentan el juicio de un Dios justo. El tiempo de la gracia ha pasado, y ahora la justicia se lleva a cabo. El juicio es implacable, pero es también justo, porque cada uno recibirá según sus obras. Las naciones se reúnen delante del trono de Dios. Los libros se abren, y cada acción, cada palabra, cada pensamiento de cada ser humano es revelado. Nadie podrá ocultarse, nadie podrá evadir la justicia divina. Las decisiones tomadas en la vida son ahora evidentes, y el juicio se basa en la respuesta que cada persona ha dado a la oferta de salvación a través de Cristo. Aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador, que han vivido para Él y en obediencia a sus mandamientos, entrarán en el reino eterno de Dios, donde no hay más maldad. Pero aquellos que han rechazado su amor, que han vivido para sí mismos y han ignorado su llamado, enfrentan la separación eterna de Dios. Las naciones, que representaban sistemas de poder y control, ahora son juzgadas por su actitud hacia Dios y su trato con los demás. El juicio no es solo individual, es colectivo. Cada nación, cada sociedad, cada pueblo será evaluado por cómo se alinearon con la justicia de Dios. La gran tragedia de este juicio es que muchos, que pensaron que tenían tiempo, se dan cuenta demasiado tarde de que su oportunidad de arrepentirse ha pasado. La segunda venida es definitiva, y no habrá más tiempo para tomar decisiones. Aquellos que se han arrepentido y han sido fieles, heredarán el reino de Dios. Los malvados, por otro lado, serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte, donde su tormento será eterno. Es un contraste increíble, la victoria para los justos y la condena para los injustos. Pero para los que esperan la venida de Cristo con fe y esperanza, es un tiempo de júbilo y gloria. Ver al Rey de Reyes regresar es el cumplimiento de una promesa eterna. Es el momento en que todo sufrimiento termina, y la victoria de Cristo se hace completa. No hay más batallas que luchar, no hay más guerras que ganar, porque el enemigo ha sido derrotado para siempre. La esperanza que los creyentes han mantenido durante siglos se convierte en realidad, y ahora pueden vivir con Cristo para siempre. Mientras todo esto ocurre, la creación misma se regocija. El mar y la tierra, los cielos y las estrellas, se unen en alabanza al Creador. Ya no hay corrupción en la creación, ni desorden, ni caos. Todo ha sido restaurado, y el reino de Dios es establecido de manera definitiva. La humanidad, liberada del yugo del pecado, podrá vivir en paz, en un lugar donde no habrá más maldad, donde la justicia y la paz reinarán eternamente. Este es el momento culminante, el fin de la historia, pero también el principio de una nueva eternidad. El juicio final no es el final de todo, sino el comienzo de la gloria eterna con Dios. Es la consumación de la salvación para los justos, y la derrota final del mal para siempre. Finalmente, después de todo el juicio, las catástrofes, la derrota del mal y la victoria de Cristo, llega el momento que todos los fieles han estado esperando, la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Este es el principio de una eternidad que supera cualquier expectativa humana, un lugar donde ya no habrá más dolor, más sufrimiento, ni más muerte. El mundo antiguo, marcado por el pecado,
el caos y la corrupción, ha sido completamente renovado. Lo que antes estaba lleno de lágrimas, de ruinas y de desesperanza, ahora se transforma en un paraíso eterno. Juan, el discípulo amado, vio una visión gloriosa, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Esta revelación es la culminación de todo el plan redentor de Dios. Ya no hay más separación entre Dios y su pueblo, como sucedía en el viejo mundo. La caída de la humanidad había creado un abismo entre el Creador y la criatura, pero ahora, después del sacrificio de Cristo y la restauración completa del universo, la relación se restaura en su forma más perfecta. Dios no solo habita entre su pueblo, Él estará con ellos para siempre, sin obstáculos, sin ninguna barrera entre el ser humano y su Creador. Los nuevos cielos y la nueva tierra representan la respuesta final a las preguntas y luchas de la humanidad. En este nuevo orden, la paz reina por completo. Ya no hay hambre, ni guerra, ni violencia. El mal ha sido erradicado, y el pecado no tiene cabida. La naturaleza misma ha sido transformada, y todo lo que existe es bueno, puro y perfecto. El lamento que había sido tan común en la antigua creación se ha convertido en una historia del pasado. Ya no habrá más noches oscuras, porque la gloria de Dios ilumina todo. Pero lo más hermoso de todo es que el Creador mismo se hace presente entre su pueblo. En el antiguo mundo, las personas buscaban a Dios en templos, en sacrificios y en oraciones, pero ahora la presencia divina será tan tangible y directa como nunca antes. En el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá más necesidad de sol ni luna, porque la misma gloria de Dios será la luz que ilumina todo. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es un descanso eterno, una liberación de todas las cargas que la humanidad ha tenido que soportar. En este nuevo mundo, los creyentes se sienten finalmente en casa. El hogar que siempre buscaron, ese lugar donde podrán vivir con Dios, es finalmente una realidad. El Señor, en su bondad infinita, hace nuevas todas las cosas.